Che, me mandaron esto, no lo leí todo, pero me dijeron que tenía que verlo. Es falopa política. Y la pregunta es, ¿existe realmente la meritocracia? La estructura del sistema y el deseo mimético. Aquí está Donald Trump. ¿Qué dice esto, boludo? Trinchera dialéctica, a la mierda. Si ya venimos de la dialéctica, me asusto. Teoría crítica. No se niega la posibilidad del mérito, arranca diciendo. Si bien suele haber mérito en aquel que sale de pobre, cuando hablamos o discutimos sobre si el sistema sobre el que existimos es o no meritocrático, hablamos de la estructura del mismo. ¿Qué quiero decir? Que el análisis será estructural sobre el metabolismo orgánico del sistema como un todo, pero la puta madre. Existen excepciones, casos particulares, peculiares y concretos que pueden divergir de la estructura sin cambiar la realidad de la misma. De hecho, todo sistema haya en sí excepciones o divergencias. Está diciendo, ¿no?, que no me vengan con ojo, eso está bien como prefacio, porque es muy fácil perderse en la discusión de discutir por anecdóticamente, por ejemplo, de ¿cómo que no existe el mérito? Mirá este que salió de la... Después dicen que no existe el mérito, mirá este que, no sé, salió de la villa, y mirá es totalmente indiferente, ¿no? Si estás queriendo discutir o criticar la estructura sistémica, ¿no? Así que está bien, banco esa aclaración. Esperemos que el análisis crítico de la estructura siga por la misma línea. Vayamos más allá de lo individual. Lo cierto es que si bien podría ahora quejarme de cómo Trump ha duplicado su patrimonio en los 2 primeros años, bueno, no vamos a hablar de casos específicos, procede a hablar de un caso específico. O como su hijo tiene un patrimonio de 150 millones de dólares. O sea, hablar de ninguna distribución de riqueza es inherentemente mala. Entonces no creo, esto me parece de mala fe. Simplemente apretar los dientes y decir, mira toda la plata que tiene este hijo de puta. Es verdad que Donald Trump, no me cabe duda, tendré que probar Holanda, ¿no? Pero no me cabe duda que Donald Trump ha hecho su dinero de las formas más turbias imaginables. Como cualquier persona con mucho dinero, ha podido sin duda utilizar los resortes políticos para mantener o privilegiar su posición. Tras hacer apuestas de dudosa procedencia sobre las fluctuaciones del precio del petróleo durante la guerra de Irán, insider trading, bla bla bla, no será productiva tal cosa si no atendemos a las causas, a qué es aquello que permite este tipo de sucesos y al por qué, con toda la evidencia en la mano, teniéndola en la mano, podemos decir, más allá de toda duda razonable, que la meritocracia no existe. Ok, vamos bien. Mi tesis central es que la meritocracia, entendida como el sistema que opera bajo un mecanismo a través del cual el mérito es la razón del éxito. Ok, esta es su definición, ¿no? Meritocracia está diciendo sistema que opera bajo un mecanismo a través del cual el mérito es la razón del éxito. Necesitamos que defina mérito, porque si no vamos a estar hablando en 2 idiomas distintos. Porque el problema común con esta clase de argumentos es que no tenemos una definición clara de a qué nos referimos con mérito. Entonces la forma fácil de atacar la meritocracia, digamos, es decir, como mérito si esta persona nace con más dinero que esta otra. Como si se tratase simplemente de que esa persona tuviera de alguna forma que tomar acciones para ganar cada una de las cosas que tiene a su favor, ¿no? Esa es la implicancia. La implicancia es que cuando alguien se gana por mérito algo, hizo algo para obtenerlo. Entonces te hablan de desigualdad de comienzo, ¿no? Te dicen, no, como que están en una carrera en la cual el que más se esfuerza gana si hay 2 personas que empiezan en lugares distintos. Entonces el argumento en el fondo termina siendo, no es mérito porque para esta persona el mérito es que vos hagas algo para obtener esa cosa que te beneficia. Esa posición ventajosa tendrías que hacer algo para obtenerla. El problema con eso obviamente es que es imposible elucidar de plano cuando alguien realmente hizo algo para ganarse cualquier cosa que tiene buena o mala en su vida. Porque cada acción que vos tomás trae un conjunto totalmente entremezclado, totalmente entreverado de cosas a favor, cosas en contra que tuviste, ¿no? O sea, si vos tomás, por ejemplo, vos tenés una oportunidad en tu vida y la aprovechás, ¿tuviste mérito en aprovechar esa oportunidad o tuviste no mérito, sino la suerte de que vos justo tenías la disposición mental para darle tu atención a esa cosa que se te presentó en tu camino y aprovecharla correctamente para hacer lo que hiciste, ¿no? O sea, una persona que agarra y tiene suficiente fuerza para trabajar duro o tiene suficiente fuerza de voluntad para, aunque no tenga fuerza física, trabajar duro todos los días para ganar una mejor posición en la vida. ¿Esa persona tiene mérito o simplemente tuvo la suerte de que genética, cultural, históricamente, como mierda quieras decirlo, se encontró en una posición favorable que hizo que su capacidad de operar en este contexto le diera una ventaja competitiva en relación a los otros, ¿no? Si no resolvemos este problema, vamos a tener un problema. Si no resolvemos qué carajo entiende por mérito esta persona. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Dice
dice que la meritocracia entonces es un sistema que opera bajo un mecanismo a través del cual el mérito es la razón del éxito. No es esto, dice, sino una narrativa, un mito que se sirve del deseo de quienes están siendo perjudicados por un sistema X de salir de esa situación para legitimar el mismo sistema que les perjudica. Dicho de otro modo, se canaliza el descontento a través del deseo mimético. Si el pobre no cuestiona su pobreza y en cambio la ve desde el éxito de su jefe, tenderá a desear la riqueza y vida del mismo, legitimando implícitamente su miseria. Dijo Fanon, refiriéndose a la situación colonial y a la segregación racial del siglo pasado, que los negros legitimaban inconscientemente un sistema de segregación y supremacía a través de desear vivir acorde a los deseos que se les impuso. En vez de cuestionar la estructura y lamentarla como un todo, solo se lamenta la posición particular en la que se está, creyendo posible el hecho de llegar a ser algún día como aquel responsable de tu explotación. Ok, el problema con este involucramiento, con esta mezcolanza que hizo acá de la esclavitud, ¿no? Como si fuese comparable, es que en el contexto de la esclavitud hay algo que te es inherente a vos, ¿no? En este caso tu origen étnico, tu color de piel o lo que sea, que hace que para vos haya una barrera dura que no te permita cambiar de posición. Entonces no es realmente legítima para mí la analogía esa, porque una cosa es que haya... Bueno, veremos a dónde va, porque puede tranquilamente contraargumentar, ¿no? Que la barrera dura son los derechos de propiedad. Si es un anarquista te va a decir que los derechos de propiedad son una barrera dura que hacen que el desposeído quede, por cuestiones sistémicas, privado de las cosas que podría tener, ¿no? Por ejemplo, el campo que trabaja y demás, ¿no? Veremos a dónde va. Por supuesto, el contexto colonial, si bien está íntimamente relacionado con la estructura productiva global y es un factor que no puede ni debe ser negligido, es uno que puede entenderse como distinto a la estructura productiva del sistema, nuevamente pese a estar las dos cosas muy relacionadas. El contexto colonial, si bien está íntimamente relacionado con la estructura productiva y es un factor que no puede ni debe ser negligido, es uno que puede entenderse como distinto de la estructura productiva del sistema. El contexto colonial puede entenderse como distinto de la estructura productiva del sistema, ¿ok? De modo que esto que acabo de decir no debe entenderse como más que una mera analogía. Ok. Cuando dice contexto colonial, se está refiriendo a la analogía que hizo con la esclavitud. Para abordar este tema, introduciré, conceptos clave que han visto su significado pervertido, tales como el de igualdad o asimetría de poder, para analizar la naturaleza del mito y las razones empíricas por las que no puede ser afirmado que el sistema no es meritocrático. Por las que puede, ser afirmado que el sistema no es meritocrático. ¿Ok? 1. La narrativa. La narrativa meritocrática, que ha adquirido un carácter estructural en grandes sectores de las sociedades, sobre todo occidentales, basa su razón de ser en una serie de pilares conceptuales que son fundamentalmente falsos, cuyo único propósito es el de legitimar el sistema mismo, o sea, el de convencer a los más perjudicados del sistema de que ellos son los únicos responsables de la precariedad de su situación. Esto es lo que se llama individualizar la culpa de situaciones particulares causadas por cuestiones estructurales. Está bueno eso. Más allá del control de los individuos, a continuación analizaremos una serie de cuestiones tanto materiales como filosóficas y políticas para demostrar, vamos al argumento, carajo. Igualdad. La noción de... Acá estamos. Vamos, esto es lo rico. La noción de igualdad que sostengo necesaria para que exista meritocracia, condición para meritocracia, es la siguiente, cita de Rousseau. Una igualdad que no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, la riqueza, ¿ok? Sino en que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar, querrá decir, a otro, y que nadie sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Claro, el problema que tenés con eso es que, a ver si elabora. Vamos a ver, la igualdad es que nadie debería ser tan pobre como para tener que venderse, ni tan rico como para poder comprar a otro. Esto es sumamente problemático, ¿no? Está hablando de comprar a una persona íntegramente o de adquirir sus servicios o un producto que esa persona haya hecho. Porque si estamos hablando de que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro, cuando vos tenés dos personas que tienen la misma cantidad de riqueza, es perfectamente posible que tengan alguna diferencia, que haya alguna asimetría de información, como por ejemplo una persona baila mejor que la otra, como para que es suficiente con esa asimetría como para que, si se dan las preferencias obviamente en ese contexto, una persona quiera comprar a la otra, en el sentido de quiera intercambiar el servicio de danza, ¿verdad? Por alguna otra cosa que esa persona pueda darle a cambio. No sé, te hago un petardo, vos bailás un poquito y estamos todos hechos. Entonces, directamente acaba de decir que no debería existir, o sea, estamos asumiendo, no sé qué tan sacado de contexto está esta cita, estamos asumiendo que la condición del intercambio, la condición necesaria del intercambio en una sociedad es que haya una persona que sea muy rica y otra persona que sea muy pobre. Eso es lo que yo entiendo, no sé si ustedes entienden eso. Parece estar diciendo eso, ¿no? Que si tenés un ciudadano
que es muy rico y otro que es muy pobre, entonces va a darse el intercambio. El muy rico va a poder comprar al pobre y el pobre no va a tener otra opción que venderse. Lo que se da en la realidad es que hay un montón de asimetrías específicas sobre tareas, habilidades y falencias específicas que cada persona tiene en relación a la otra. Por ejemplo, tenés dos personas que sean, imagínate un mundo en el cual hay dos personas, aparecen en una isla dos personas, los dos tienen exactamente la misma cantidad de riqueza, no hay una asimetría fuerte de riqueza, sin embargo puede haber uno que sea muy bueno para subirse a los árboles y bajar cocos y haya otro que tal vez sea muy bueno porque se vio náufrago, ¿verdad? Que puede hacer así mucho rato porque tenga los callos de tanto pajearse y puede hacer así mucho rato con una rama hasta prender fuego. Entonces ahí no tenés una asimetría de riqueza, o al menos no tenés una asimetría de riqueza externa, material, ¿verdad? Lo que tenés es una asimetría de habilidades. Las personas son todas distintas. Entonces, si te referís a riqueza material, entonces tengo que decir simplemente, mira, riqueza material no es condición necesaria para que haya un intercambio, porque aunque tengan la misma cantidad de riqueza material, dos personas pueden tener distintas riquezas, por ejemplo, distintas habilidades, ¿verdad? Distintas formas de riqueza que se manifiesten como una habilidad, por ejemplo. Si te referís a, en el sentido más profundo, riqueza como cualquier clase de asimetría, de una persona, por ejemplo, es muy buena para subirse a bajar cocos y la otra persona no puede hacer nada. En ese mismo escenario de la isla, y perdón si a alguien le molesta el Robinson Crusoeísmo de mi ejemplo, pero es más fácil encararlo así. Si vos tenés una persona que es muy buena para subirse al árbol y bajar cocos en la isla, y tenés otra persona que simplemente es una mierda para todo lo demás, o sea, la ventaja comparativa beneficia al que se puede subir a la palmera en todos los aspectos imaginables, ¿verdad? En relación a las preferencias de esas dos personas, ¿no? El día de mañana puede cambiar. Capaz que al otro, después de bajar cocos, le gusta mirar a alguien bailar, entonces de vuelta ahí surge en función del cambio de preferencia, surge una transacción posible, ¿no? Pero imagínate que igual, en cualquier caso, el otro es un inútil, es un queso, está ahí tirado, ¿verdad? Me quedé meditando sobre hacia dónde va mi analogía porque me perdí yo mismo. Esa clase de desigualdad, entonces, es virtualmente imposible de manifestarse, y en todo caso, ¿cómo la equiparás? Sería la pregunta, ¿no? O sea, tenés una persona que es muy buena para subirse a la palmera y buscar cocos, tenés otra persona que es simplemente mala para todo. ¿Cómo equiparás esa desigualdad de riqueza ya no material, sino de riqueza general? No sé, la pregunta es qué hacemos al respecto siempre con esta clase de planteo. Pero bueno, vamos a ver a dónde va. ¿Por qué es importante? Al tratar la cuestión meritocrática, bien les va a aquellos que lo merecen a través de sus méritos. El determinar quién es merecedor de qué, en función de qué y por qué es merecedor de algo, es la cuestión central. Ok, perfecto. Es en el capitalismo tardío en el que vivimos, o neofeudalismo, más capacidad económica o es directamente proporcional a más poder. O sea, aquel más rico será más poderoso en tanto que podrá más que aquel que lo es menos. Ok. Esto implica que, dado el suficiente desbalance en la capacidad adquisitiva, desigualdad, habrá quienes tengan la capacidad de retener y controlar el mercado laboral entre tantos otros, y quienes no tengan un marco de actuación mayor al de la subordinación. O sea, está hablando de que los empleadores, que Elon Musk es el único empleador posible. Eso está diciendo. O sea, que una asimetría de capacidad adquisitiva en el extremo te lleva a una situación en la cual una persona tiene todos los recursos, el resto no tiene nada, y por ende solamente se les presenta la subordinación. Es medio falopa. Primero que está bien, imagino que podría existir un sistema así, pero en el momento en el que vos pones a correr las piezas, esa persona que tiene toda la guita en el sistema va a necesitar algo de los otros, y cuando necesite algo va a tener que intercambiar, porque en un contexto liberal no puede vulnerar su derecho a la propiedad, a la libertad o a la vida, no puede esclavizarlo, no puede matarlo, no puede robarle, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejercicio intelectual? Simplemente imaginar el extremo y decir, por ende, cómo podría llegar a darse esta situación, porque en la realidad está claro que no se da esto, ¿no? Está claro que porque haya personas que acumulen una gran cantidad de riqueza, de todos modos entran en intercambios todo el tiempo con otras personas, porque no viven en una isla, y su riqueza al mismo tiempo está siendo utilizada ¿para qué? Para generar, o sea, la riqueza de Elon Musk no es una gran bolsa de dinero, ¿verdad? Es un montón de capital fijo, capital variable, son contratos, son empleados, no es una gran bolsa de dinero que el chabón acapara y se ríe maliciosamente, sino que está manifestada como, por ejemplo, la capacidad productiva de todas sus empresas. Evidencia empírica en la última página. He ahí la importancia de la igualdad. No podemos hablar de mérito, libertad o justicia cuando las condiciones materiales de las que partimos al nacer no solo condicionan absolutamente nuestra relación con el mundo y la posición que ocuparemos en él, sino que también nos sitúan en una situación de objetiva vulnerabilidad ante quienes controlan nuestro devenir. Bueno, ahí está. ¿Por qué dan tantas vueltas para decir el argumento? Es simplemente estamos diciendo entonces todos nacen en cunas distintas, y entonces cuando vos nacés en cuna de oro estás injustamente beneficiado, y cuando nacés en la villa estás injustamente vulnerado, y por
ende no existe el mérito porque hay algunos que nacen en peores situaciones que otros. Si vos tenés dos personas que nacen con exactamente la misma condición material, dos personas que nacen exactamente con la misma cantidad de riqueza, ¿verdad? Sí, imagínate que vos agarrás y dicho sea de paso, tenés que pensar cómo controlás eso, ¿no? Tenés que controlar la riqueza de los padres, y para controlar la riqueza de los padres tenés que controlar la riqueza de los abuelos, y así. Pero imaginemos que agarrás y decís, vamos a agarrar toda la riqueza habida en el mundo y la subdividís en todas las personas disponibles en el mundo, ¿ves? Agarrás el PBI, pum, dividido por la población y un puchito para cada uno. Realmente, lo que acaba de suceder, ¿sí? Es que arbitrariamente elegiste redistribuir la riqueza según una métrica que a vos se te ocurrió buena, que es en tanto una persona existe, merece una proporción igual de la riqueza disponible que los demás, ¿no? Y lo que va a pasar a continuación es que esas personas siguen siendo fundamentalmente muy distintas. Hay cuestiones de oportunidad geográfica, hay barreras de lenguaje, ¿verdad? Hay cuestiones de habilidades innatas que la sociedad valora. Por ejemplo, agarra a Messi, y Messi tiene un montón de guita, no porque patatas, sino porque el tipo justo tiene la suerte y la oportunidad y el esmero y demás. Podés decir que todo eso es suerte, pero igualmente el chabón tiene esa habilidad superlativa para jugar el fútbol justo en una época en la que jugar al fútbol muy bien es una habilidad valorada socialmente, porque Messi no sería nadie, no tendría ninguna clase de ventaja si no hubiera de parte de los consumidores, ¿sí? Una preferencia por ir a ver a un chabón jugar al fútbol muy bien. Imagínate en Esparta, aparecía Messi en Esparta y ¿qué hacía? Nada, boludo, si en Esparta no jugaban al fútbol, no había el Barça en Esparta. ¿Me explico? Entonces, la idea de que el problema es que las personas nacen en situaciones materiales distintas es simplemente patear un poquito la lata para atrás, porque automáticamente te tengo que preguntar, ¿vos qué sabés qué tanto mérito tiene o qué tanto beneficio tiene esta persona que nació en cuna de oro? Porque capaz que el chabón es neurodivergente, o capaz que el chabón tiene una banda de problemas de depresión, capaz que el chabón, o sea, no sabés qué pasa en la mente. Entonces vas a tener que dar un paso atrás y empezar a igualar también eso, ¿no? Las habilidades de esas personas. Vas a tener que dar un paso atrás de vuelta e igualar cómo interactúan esas personas con el contexto, ¿verdad? Entonces es una carrera contra el universo, ¿no? Y ahí caes en lo que Thomas Sowell llama muy acertadamente la idea de justicia cósmica, ¿verdad? La idea en la que todas las personas tendrían que estar igualmente beneficiadas, ¿sí? Y cuando te das cuenta de qué implica eso, ¿sí? Terminas cayendo en que toda la raza humana debería convertirse en una sola persona. ¿Por qué? Porque realmente no habría igualdad si una persona está acá y otra persona está acá. Si ya están distintos en el espacio, cada uno va a ver una parte distinta. Imagínate que todas las personas que están acá en este chat vamos a parar al jardín Edén. Cada uno, como somos seres hechos de materia, va a tener que ocupar un espacio distinto del jardín Edén. Por ende, cada uno va a tener una visión distinta del jardín Edén. Va a tener una perspectiva distinta. Capaz que vos caes en el jardín Edén y justo tu vista es las cascadas de leche y miel, ¿no? Y capaz que otro es justo el orto de un gordo. Es lo que veo yo. Ahora, estoy en el jardín Edén, pero justo me tocó acá junto adelante del orto de un gordo. Y lo único que veo es eso. Esas dos personas no están en igual posición. Aunque estén en el jardín Edén, hay una diferencia, que es el hecho de que son dos personas situadas en lugares distintos del espacio. Desde ya también que con el espacio y el tiempo. Con la misma arbitrariedad te puedo decir qué pasa con las personas que no tuvieron la suerte de nacer en el mismo lugar temporal que nosotros, ¿verdad? Desigualdad en cuanto a tu posición en el tiempo también es problemática. Entonces, es lindo como ejercicio intelectual decir, bueno, claramente mérito no es vos te lo ganaste en el sentido de arrancaste desde abajo y escalaste. Es buen ejercicio en ese sentido, pero si no me das alguna respuesta al problema de que solamente estás denotando el hecho de que todos los seres humanos son distintos y nacen en lugares distintos y en momentos distintos, simplemente parece un refunfuñar. Por lo tanto, bien le va a aquel a quien puede irle bien, y ese puede es determinado. Bueno, pará, y quiero hacer una salvedad, ¿no? Estadísticamente la discusión tendría que ser esa. La discusión que me tendrías que dar, ¿sí? Es más bien, estadísticamente las personas que arrancan abajo en tu sistema, gordo capitalista, las personas que arrancan abajo se quedan abajo generacionalmente, y las personas que arrancan arriba se quedan arriba generacionalmente, transgeneracionalmente. Todos están arriba desde siempre. Y ahí lo cierto es que los datos te traicionan, porque pensá que las personas ricas, los billonarios de hoy en día, ¿sí? No son los mismos billonarios que de hace 100 años. O sea, agarrá cualquier persona, ¿sí? Individual, y tracea su camino por la vida, y decime que esa persona, si arrancó abajo, se queda abajo, y si arrancó arriba, se queda arriba. El ejemplo de la riqueza transgeneracional es un ejemplo clave, porque realmente vos ves cuánto perdura la riqueza a lo largo de las generaciones, y en 2 o 3 generaciones ya están más o menos ecualizadas esas diferencias. Más allá de que no los tuvieran, inclusive si no los tuvieran, la pregunta es, ¿cómo vas a ser vos, que sos una persona que está posicionada con igual asimetría de información que todas las demás, para
decidir exactamente cuántas ventajas o desventajas tiene cada persona. Esto es importantísimo. La pregunta es, vos me decís que hay desigualdad. Vos me decís que hay desigualdad entre las personas, ¿ok? Estamos de acuerdo, hay desigualdad, por supuesto. Cada persona nace con habilidades distintas, cada persona nace con padres que tienen un patrimonio distinto y demás, ¿verdad? Estamos perfectamente de acuerdo. La carrera arranca en lugares distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas a corregir esa desigualdad? Vas a corregir primero agarrando y haciendo tabula rasa y cortando todo el patrimonio de todo el planeta y subdividiendo o prorrateándolo para que le quede una parte igual a todas las personas del planeta. Ok, hace eso, quilombo, ok, vas a vulnerar el derecho de propiedad de un montón de gente, va a haber gente que la va a pasar mal y todo lo que quieras, y sin duda lo va a tener que implementar un humano y por ende va a haber un montón de corrupción en el medio, y lo que termina pasando con cualquier política redistributiva es eso, que termina viendo simplemente le repartimos entre nosotros, o sea, es lo que pasa, porque el factor de implementación es importante, pero imaginemos que baja Dios y dice voy a agarrar toda la riqueza y la voy a subdividir y listo, ¿no? Con omnipotencia lo subdividís en partes iguales para todos. La siguiente pregunta es, bueno, cada una de esas personas va a hacer algo distinto con esa riqueza. Cada una de esas personas va a tener una capacidad distinta para interactuar con ese nuevo patrimonio. Entonces va a haber una desigualdad también en eso y va a empezar a arbitrarse esa nueva situación que vos suscitaste, ¿no? Se va a empezar a arbitrar y va a empezar a haber intercambios entre esas personas y tarde o temprano va a empezar a aparecer, van a empezar a aparecer nuevamente diferencias bastante grandes. Va a haber personas que vaya y diga, me lo gasto todo en putas. Fíjate qué le pasa a las personas que se ganan la lotería. En la mayoría de los casos, en 1 o 2 años están de vuelta donde empezaron, ¿ok? Tenés que decirme cómo vas a lidiar con ese problema. Una vez que ya lidiaste con ese problema, me tenés que decir cómo vas a lidiar con el problema de la desigualdad de habilidades. Y la desigualdad de habilidades, lo más turbio, es que depende de las preferencias de las personas, porque decíamos antes, si vos sos muy buen jugador de fútbol, esa habilidad en sí misma no vale nada en la medida en que no haya gente que subjetivamente valore esa habilidad. Entonces tenés que tener conocimiento no solamente de qué habilidades tiene cada una de las personas de tu sociedad, sino que también tenés que tener conocimiento de qué preferencias tiene cada una de las personas de esa sociedad y va a seguir teniendo en el futuro, porque tenés que también calcular cuánto va a valer esa habilidad en el futuro para saber cuánto ponderarla hoy en día, ¿no es cierto? Y automáticamente estás en un problema de omnisciencia. Necesitas conocimiento absoluto de todo, lo pasado, lo presente, lo futuro, porque si no, no hay forma de recalcular o de calcular cuál es realmente la diferencia. Agarra una persona random, sin ir por parafernalia teórica, agarra una persona random y decime cuántas ventajas y desventajas tuvo esa persona. ¿Cuánto hay que corregir la desigualdad en esa persona random? ¿Cuánta guita tenían sus padres cuando nació? ¿Qué clase de educación le dieron? ¿Qué comió cada uno de los días de su vida? Porque la nutrición en los primeros años de la vida es fundamental para el desarrollo cognitivo. Entonces tenés que saber también qué comió esa persona, porque capaz que fue muy mal beneficiada porque su mamá le daba Coca-Cola en la mamadera, ¿verdad? Entonces hay una desigualdad y vos no la sabés, pero capaz que está ahí esa desigualdad. Capaz esa persona tenía un potencial y no lo pudo aprovechar por ese motivo. Tenés que saber también cada una de las situaciones en las cuales estuvo esa persona y las personas con las que interactuó, ¿verdad? ¿Tuvo buenos docentes? ¿Tuvo malos docentes? ¿Tiene la capacidad cognitiva para sacarle provecho a su educación? Cada vez que una persona gana algo, ¿cómo haces para recalcular toda la maraña de beneficios y desventajas que tuvo esa persona para llegar a ese mérito, esa ventaja o ese salario, ¿verdad? ¿Cómo carajo podés saber eso? Es imposible, es un problema en el que necesitas información perfecta. Si la sociedad, como dice Hayek en el uso del conocimiento de la sociedad, si el problema económico fuera simplemente agarrar una cantidad dada de toda la riqueza y toda la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Y tuviéramos todos los términos de la ecuación, sería muy sencillo calcular realmente qué parte le va a cada uno y dónde alocar cada uno de esos recursos. El problema es que la economía es un juego dinámico en el que estamos constantemente yendo y viniendo, no solamente en la disponibilidad de recursos, sino en las preferencias, por lo cual la demanda también de esos recursos cambia totalmente todo el tiempo. A mí dame $1 millón y no me quejo más en la vida. Bueno, por tanto, bien le va a aquel a quien puede irle bien, y ese puede es determinado casi exclusivamente por la capacidad adquisitiva de su familia. No sé hasta qué punto esto es verdad. Es verdad que es un factor muy importante donde arrancás. El determinismo económico es importante y grave, y también es muy importante el determinismo geográfico. El país donde naces es muy, 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 muy importante cuando se trata de qué oportunidades tenés, ¿no? Del lugar en que nació, etcétera. Bueno, ahí lo dice justamente la frase siguiente, qué pelotudo que soy, de forma que hablar de meritocracia en un sistema capitalista, pero no es un problema del capitalismo eso. Que las personas nazcan en lugares distintos no es un problema del capitalismo, perro. La gente, aunque le des toda la guita a toda la gente, van a seguir naciendo en lugares distintos. No entiendo por qué es un problema capitalista eso. Es un problema de cómo funciona la física, cómo funciona la naturaleza. Las personas nacen en lugares distintos del espacio. Con una desigualdad económica estructural y en aumento. Desigualdad económica, y es una categoría complicada, ¿no? Porque capaz que está diciendo económica en el sentido amplio, pero bueno. Y con un ascensor social de dudoso funcionamiento es objetivamente un error. Lo que tenés que hacer es darme evidencia de esto. Esto estaría
estaría bueno que en los siguientes slides tengamos evidencia empírica de esto. El mito de la meritocracia. El propósito del mismo es claro, porque si no estamos diciendo, ves, te meten el mito de la meritocracia para que vos, pelotudo, sigas legitimando el sistema. Yo estoy totalmente abierto a que venga alguien y me diga, che, mirá estos datos, mirá, ¿no te parecen problemáticos? Desde ya. Si me das un buen dato empírico que me diga, no sé, la gente que nace pobre estadísticamente se queda para siempre pobre y todas sus generaciones futuras se quedan pobres, o la gente rica lo mismo. Eso es un dato interesante porque indica que hay cierto enquistamiento, ¿verdad? Pero que me digas que hay un porcentaje de la gente que está abajo del sistema en cualquier momento dado, no me está diciendo nada sobre si esa gente es la misma a lo largo del tiempo. Y de hecho tengo entendido que, por lo menos en el caso de Estados Unidos, que es de donde he interactuado con este tema, en la mayoría de los casos la gente está constantemente moviéndose de arriba a abajo en esa escala, y no es muy común que alguien se quede pobre para siempre, y menos que sus generaciones futuras, que sus padres sean pobres y sus hijos y sus nietos y sus tataranietos y viceversa con la gente rica. Forma de garantizar que un prisionero no trate de escapar de su prisión es que no se dé cuenta que está en prisión. Una vez se logra hacer internalizar a los perjudicados, bueno, alienación, ¿no? O hegemonía gramsciana. Por el sistema, la narrativa meritocrática, tales perjudicados dejan de ser una potencial amenaza para el mismo, razonable escepticismo su realidad y cuestionarse el porqué de las estructuras, bla, 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 admiración y bla, bla, les gusta Elon Musk, a mí no, y demás. ¿Por qué es un mito? Acá, porque lo que propone la narrativa meritocrática es falso. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Porque no es verdad. O sea, es falso que, por ejemplo, pobres lo sean porque lo merecen o quieran serlo. Bueno, estás discutiendo contra un hombre de paja, y tal vez yo estoy haciendo lo mismo, no sé quién escribió esto. O que los ricos sean más competentes profesionalmente que aquellos que no lo son. Sin una riqueza previa, tus posibilidades de salir de la situación de precariedad material son realmente escasas, dados los mecanismos en el que el capital se reproduce a sí mismo. Sin una riqueza previa y sin una habilidad que de casualidad en tu situación se dé la coincidencia de que sea valorada socialmente lo suficiente como para que haya demanda de esa habilidad, ¿no? Realmente está diciendo algo tan trivial como el hecho de que si justo tenés suerte cuando nacés y tenés, no sé, mucha inteligencia en una época en la que se valora la inteligencia, te va a ir bien. Si tenés mucha capacidad para cantar en una sociedad en la que se valora mucho el canto, te va a ir bien. Si tenés mucha capacidad para jugar al fútbol, ¿no? Al fulbito, te va a ir bien. ¿Qué sé yo? Tengo el incorregible defecto de creer que mis textos caben en una publicación de Instagram ante la ausencia del espacio. Quiero que sepáis, tenés el texto entero incluyendo la evidencia, no voy a ir a leer eso, paja, pero tal vez ahí esté lo que tengamos que leer. No lo voy a leer simplemente porque por solidaridad con ustedes que están teniendo que bancarme a hablar de todas estas pelotudeces, ¿no? Hace rato que no hacíamos falopa política. Voy a leer un poco sus mensajes. Estos temas a mí me hierven la sangre. ¿Eso significa que debería renunciar a los terrenos de la abuela? Sí, yo conocí a Trump, estábamos en una fiesta en una isla junto con 3 enanos, un tipazo. No sé, amigos, si eran enanos. Estás dando vueltas. Lo que importa sobre los sistemas meritocráticos es qué tan eficiente es para coordinar a la sociedad para satisfacer las necesidades biológicas. Al final el objetivo es binario. ¿Qué más eficiente para sostener la vida? Bueno, tal vez lo sea para la evolución, pero para nosotros como seres inmersos en una cultura y con ciertos valores éticos, no simplemente basta con decir ese sistema es más eficiente para sostener la vida o no, ¿no? Porque imagínate que hay una persona a la cual podemos torturar infinitamente y de esa persona salen recursos cuando la torturamos. Entonces, la forma más sencilla, más eficiente de obtener recursos no sería trabajar o construir una infraestructura económica, sino simplemente torturar a esa persona infinitamente. Pero eso yo lo consideraría éticamente reprobable, por ejemplo. Entonces, creo que no es solamente si bien evolutivamente puedes decir que simplemente se redunda en un binario, creo que no es la discusión que estamos teniendo. Si le plaît, había un tipo con nosotros, creo que tenía una enfermedad y no podía hacer nada, pero un crack con el universo y eso, tenía 2 enanos con él. Claro. Dagger, defendés al comunismo, pero cuando Adorni se robó todo no dijiste nada. Dice Jodini, Dagger, si tanto te gusta el capitalismo, ponete una empresa y dejá de streamear. Dice Jodini otra vez. Muy bien, shitposteando como corresponde. Estás siendo abiertamente falaz, Dagger. Cuando se habla de igualdad, no se habla de igualdad absoluta, sino de equilibrar un poco la balanza, no totalmente, lo ignorás activamente a propósito. No. Hay que. Si se trata solamente de equiparar la balanza, que hablen de equiparar la balanza y digan, bueno, hay mucha desigualdad, que no me tiren este argumento filosófico de las personas empiezan en lugares distintos y por ende, porque eso lo tengo que reducir al absurdo y decirte, claro, las personas empiezan en lugares distintos físicamente, nacen en lugares distintos, las personas tienen capacidades distintas, genéticamente cada persona viene de un linaje genético que los lleva a tener ciertas aptitudes o cierta predisposición para tal o cual cosa y demás. O sea, las personas son muy distintas, eso es un hecho y es un truismo, creo que es irrelevante decirlo y estaría más bueno que simplemente
simplemente discutieran si el sistema, como está dado, es empíricamente, está, digamos, trampeado para favorecer solamente a los que están arriba. Y eso lo podrías demostrar fácilmente mostrándome que la gente que está arriba se queda arriba, sobre todo generacionalmente, y también me tendrías que demostrar que se queda arriba no por mecanismos legítimos, ¿no? Sino que se queda arriba por, no sé, que utilizan los resortes políticos. Como dije al principio, estoy totalmente convencido de que una persona con mucho dinero puede modificar resortes políticos para tratar de mantener su posición ventajosa o incluso incrementarla, ¿no? Donald Trump es el ejemplo por excelencia, pero eso para mí es un problema no de el sistema económico en sí, sino del sistema político. Eso es un problema del hecho de que tenés resortes que ese político puede utilizar, que ese empresario puede utilizar, o como suelen decir, un empresario no puede comprar favores que un político no tiene para vender. Entonces yo siempre la discusión la termino redundando en ese lado. El dueño de la isla donde estábamos tenía mucho mérito, venía de abajo, pero sabía hacer contactos. Bueno, ya no me gusta mucho este chiste. Transgeneracional, los trabas tienen mérito. Nota, el 10% más rico gana el 40% de los ingresos, el 40% más pobre solo gana el 10% de los ingresos, el 50% restante gana aproximadamente el 50% de los ingresos. Busca índice Palma, es constante internacional. Dagger, vos también estabas, ¿no? Si me acuerdo, el de los travesaños, ahí lo tenés. Bueno, muy enriquecedores los comentarios. Dagger, eres mi padre. Esto con el LOL Classic no pasaba. Y ahí va. Pero todos somos primos, Dagger, según un estudio genético. No me digas. Todos somos hijos de Genghis Khan también. El TikTokers número Kabilame ya entró en los 50 ricos de la revista Forbes. Chupate esa meritocracia. Eso es un TikToker número Kabilame se llama. Lo cierto es que hay nuevos ricos y nuevos pobres apareciendo a diario, ¿no? Entonces, incluso cuando me digas hay una distribución tal, ¿no? De la riqueza, me tenés que, en todo caso, si querés argumentar que el sistema, ya te digo, enquista a ciertas personas en trampas de pobreza en la parte baja o en no sé, bastiones de riqueza en la parte alta, me tenía que mostrar que la misma gente se mantiene rica y que lo hace mediante mecanismos ilegítimos. Nozick decía, una distribución de la riqueza en sí misma no es ética ni es poco ética, no tiene nada éticamente hablando, porque simplemente es una situación material de la realidad. Yo agarro y te digo, hay dos personas acá, una persona tiene mucho, otra persona tiene poco. ¿Y cómo llegaron a esa situación? Si no haces un análisis genealógico de cómo mierda llegaron a esa situación y me demostrás que hubo mecanismos ilegítimos para llegar a esa situación, entonces no entiendo cuál es el argumento. Simplemente es parece un pinchazo para tratar de fomentar la indignación. Mirá todo lo que tiene y que a todos nos encanta sentir que nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros problemas son culpa de alguien más y que todas nuestras ventajas son gracias a nuestro propio mérito personal. Entonces, esa clase de argumento me parece que lo único que hace es apelar a ese impulso que todos tenemos de decir, yo me la gané toda, yo laburando, y cada vez que nos falta algo, pero tuve mala suerte, pero tuve...